En el caso de nutrición, obesidad y dislipidemias, acuérdate que la regulación de la ingesta de alimentos, básicamente entra la participación hormonal. Recuerda que el centro regulador del hambre y la saciedad se encuentra en el hipotálamo. Ahí en los núcleos del hipotálamo están los centros reguladores del hambre y la saciedad, ¿no? Pero acuérdate que hay dos hormonas que son como que las principales en la regulación. En el caso de la hormona del hambre, acuérdate que es la grelina, y la grelina se sintetiza en el estómago, ¿no? ¿No? Este es uno de los fundamentos por los cuales, por ejemplo, la manga gástrica ayuda a reducir la cantidad de estómago y también disminuye la secreción de grelina, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la saciedad, la hormona es la leptina, la hormona de la saciedad, y la produce el tejido adiposo. Datos puntuales para saber respecto a la regulación de ingesta de alimentos. Sobrepeso y obesidad. Preguntas también cosas muy puntuales. Te preguntan acerca de la definición clásica que se sigue utilizando en exámenes, algunos exámenes, que es el IMC. Sin embargo, el IMC no es el dato más importante para poder hacer la clasificación de sobrepeso y obesidad, pero bueno, lo seguimos utilizando. Recuerdan que se calcula el peso en kilos sobre la talla que esté en metros al cuadrado. Ojo, no es talla por 2, por si acaso, a veces se confunden. Ok, sobrepeso, esto te va a dar un número, el sobrepeso vendría a ser entre 25 y 29,9 de índice de masa corporal. La obesidad vendría a ser mayor o igual a 30, sin embargo voy a tener grados. Obesidad 1 sería de 30 a 34,9. Obesidad grado 2 de 35 a 39,9. Y obesidad grado 3 mayor o igual de 40. Acuérdate que en este caso también se le denomina obesidad mórbida por el alto riesgo de complicaciones que tiene, de comorbilidades. Y algunos consideran una obesidad extrema o superobesidad cuando el índice de masa corporal es de 50 o más. Sobre todo en cirugía bariátrica, que se está viendo mucho ahora último, las obesidades muy marcadas, se suele manejar ese término también. Okay. Las complicaciones de la obesidad pueden ser múltiples, pero acuérdate tú, básicamente a nivel cardiometabólico, resistencia a la insulina, que va a estar asociada a prediabetes y diabetes mellitus. Puede encontrar también, aparte de esto, hipertensión arterial, trastornos en el colesterol y triglicéridos, o sea, dislipidemias. Puede encontrar también aumento de enfermedad cardiovascular, infartos, infarto de miocardio, infartos cerebrales. Voy a encontrar también síndrome de apnea obstructiva del sueño. Puede encontrar también la esteatosis hepática, no alcohólica, obviamente, no alcohólica. Voy a encontrar también aquí los problemas articulares, incremento del riesgo de algunos cánceres, cáncer, por ejemplo, de ovario, de mama, de colon, de endometrio, y obviamente los problemas psicosociales. Tal vez englobando las complicaciones que pueda tener el sobrepeso y la obesidad, vamos a entrar a un famoso síndrome, que es el síndrome metabólico. ¿Qué cosa es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es el conjunto de anormalidades laboratoriales y clínicas que van a llevar o van a aumentar el riesgo, ya aumenta el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, o sea, que se infarte el paciente, o diabetes mellitus de tipo 2. ¿Cuáles son los parámetros del síndrome metabólico? Básicamente tenemos 5 parámetros en este caso, y van a ser, en primer lugar, la obesidad abdominal, porque es esa zona en la que tiene mayor riesgo cardiometabólico. La obesidad abdominal se relaciona con resistencia a la insulina, que es la piedra angular dentro del síndrome metabólico. Acuérdate que la resistencia a la insulina tú la vas a poder evidenciar en el paciente por la presencia de acantosis nigricans, que es esa coloración oscura en los pliegues del cuello del paciente, y también por la presencia de acrocordones, que los acrocordones son esas
como esas carnosidades que hay junto con la cantosis en la zona de pliegues de los pacientes. Acuérdate que el punto de corte va a variar dependiendo de la raza, pero en nuestro caso, en América Latina, vamos a tener para varones mayor o igual de 94 y para mujeres mayor o igual a 88 centímetros, obviamente. Luego vamos a tener la presencia de hipertensión arterial, la presencia de prediabetes o diabetes. Vamos a tener hipertrigliceridemia, que significa triglicéridos mayores de 150 miligramos por decilitro. Y colesterol HDL, que acuérdate que el colesterol HDL es el HDL es la molécula que recoge el colesterol de los órganos y lo lleva al hígado para depurarlo, por tanto es el llamado colesterol bueno, que va a estar bajo en estos casos. En el caso de un HDL bajo, en el caso de un varón se considera bajo menos de 40 y en el caso de una mujer menos de 50. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Con por lo menos 3 de los 5 criterios positivos, ¿no? 3 de los 5 criterios positivos, de acuerdo a los criterios de armonización. Ok. El tratamiento en el caso del sobrepeso y la obesidad, siempre a la cabeza, estilos de vida saludable, obviamente. Estilos de vida saludable, una alimentación saludable, actividad, ejercicio físico de forma regular. Luego tenemos tratamiento farmacológico, que el tratamiento farmacológico básicamente es con anorexígenos, o sea, sustancias que suprimen el apetito, que van a estar indicadas en aquellos que tengan un índice de masa corporal de 27 o más, pero asociado a comorbilidades, o en todo paciente con obesidad. Eso quiere decir un IMC mayor o igual a 30. En ese caso se pueden utilizar fármacos, como les digo, son más anorexígenos. Y finalmente tenemos cirugía bariátrica, está muy en boga ahora, que la cirugía bariátrica se utiliza o tiene indicación específica en pacientes con IMC mayor o igual a 35 más comorbilidades o pacientes con índice de masa corporal mayor o igual a 40, eso quiere decir obesidad mórbida, ¿no? Esas son las indicaciones que se pueden utilizar de los distintos procedimientos para el control del peso en el paciente. Y vamos a terminar con lo que es el metabolismo lipídico, en este caso en nutrición, obesidad y dislipidemias, y las dislipidemias. Entonces, acuérdate que los lípidos, como los lípidos son sustancias que son hidrofóbicas, entonces necesitan un transportador. Entonces, las lipoproteínas van a ser los transportadores, o la forma como se va a transportar los lípidos. Acuérdate que básicamente vamos a tener aquí dentro del transporte de lípidos, o de las lipoproteínas, perdón, al kilomicrón. Que básicamente va a transportar triglicéridos, ¿ya? Sobre todo triglicéridos exógenos. Voy a tener al VLDL, que va a transportar triglicéridos endógenos, sobre todo. Voy a tener al LDL, que va a transportar colesterol, pero ojo, lo hace del hígado hacia los tejidos. Y voy a tener el HDL, que hace lo inverso, colesterol de los tejidos al hígado. ¿Ya? Este es inverso. Transporte inverso o reverso del colesterol. Y van a haber dos vías, ¿no? La vía exógena básicamente va a estar en relación a lo que es la dieta y la vía endógena a lo que es la síntesis de lípidos por el hígado, ¿no? ¿Quiénes entran en la vía exógena? Básicamente los kilomicrones. Y en el caso de la vía endógena van a entrar VLDL para el transporte de triglicéridos, LDL de colesterol y HDL también de colesterol, pero en forma inversa, ¿no? El LDL y el HDL. Ok. ¿Qué cosa vendrían a ser las dislipidemias? Vendrían a ser anomalías en el transporte de los lípidos por una alteración en la síntesis o retraso de estas lipoproteínas, ¿no? Eso vendría a ser una dislipidemia. Acuérdate que en la etiología básicamente vas a tener dos principales, que son dislipidemias primarias y dislipidemias secundarias. Son esas dos básicamente. Dislipidemias primarias y dislipidemias secundarias.
Primarias, genéticas, genéticas, genéticas. ¿Cómo vas a reconocer una primaria? Facilito. Son pacientes jóvenes. Que tú dices, ¿por qué tienen esa elevación de colesterol? Colesterol y triglicéridos muy altos, muy, muy altos, demasiado altos. Ya. Antecedentes familiares. Papá, mamá, hermanos con problemas de colesterol, triglicéridos. Depósito de estos en tejidos. Por ejemplo, los antomas, los antelasmas, ¿no? Entonces, eso te debe orientar a pensar en una dislipidemia primaria genética. Secundarias son las más frecuentes, pues obviamente. Van a ser secundarias, por ejemplo, la mala alimentación, por ejemplo, ¿no? Alimentación, mala alimentación, al uso de alcohol, por ejemplo, o algunas enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo, o el síndrome nefrótico, por ejemplo, donde también vemos alteraciones en los niveles de los lípidos. Estas son las más frecuentes, las secundarias. Ok, ¿cómo se hace el diagnóstico? Básicamente es un diagnóstico laboratorial, para eso pedimos un perfil lipídico. Acuérdate que el perfil lipídico, ¿qué voy a encontrar en un perfil lipídico yo cuando pido? Voy a encontrar en el perfil lipídico colesterol total, que ojo, el colesterol total no es un buen indicador para evaluar hipercolesterolemia, pero de todas maneras vas a encontrar, vas a tener colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos. También está el VLDL por si acaso. Pero estos de aquí son los principales. Sobre todo, ¿cuáles me van a ayudar más? El LDL para evaluar hipercolesterolemia y los triglicéridos como tal para evaluar hipertrigliceridemia. Entonces, si yo quiero ver hipercolesterolemia, me puedo fijar en el colesterol total, pero como les digo, no me ayuda tanto. Me ayuda más el valor del LDL. Y en el caso de los triglicéridos, la hipertrigliceridemia, sí, simplemente el valor de triglicéridos como tal, que sale en el perfil lipídico. Ahora, el punto de corte para yo decir cuándo hay hipercolesterolemia va a depender básicamente del paciente. Entonces, usualmente, pacientes que no tienen factores de riesgo, ya que no tienen factores de riesgo, no son obesos, no fuman, no tienen diabetes, hipertensión, no tienen enfermedad renal crónica, no se han infartado, nada de ellos, todos ellos, básicamente, consideraremos que el LDL está alto cuando el valor es mayor o igual a 130. Pues en ese rango diremos, hay un colesterol LDL alto. Si el paciente tiene factores de riesgo, ya, eso quiere decir es obeso, tiene diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, etcétera, vamos a considerar el punto de corte mayor o igual a 100. Y si el paciente ya tiene enfermedad crónica, enfermedad cardiovascular establecida, o sea, eso quiere decir infarto, ya se infartó, ¿no? Vamos a considerar un punto de corte mayor o igual a 70. Ya, es cierto que algunos de ustedes me dirán, doctor, pero según las últimas guías, los factores de riesgo van a depender, puede ser 100 o 70 en algunos casos, en la enfermedad cardiovascular 70, 55. Sí es cierto que puede haber esa disminución, pero yo quiero que, esa precisión, pero yo quiero que te acuerdes por lo menos ahí de este punto corte, que es el punto de corte, digamos, que utilizamos en la mayor parte de pacientes. Ahora, en el caso de la hipertrigliceridemia es mucho más facilito porque se considera hipertrigliceridemia cuando los triglicéridos están mayores de 150. Pero tengan en consideración que cuando están mayores iguales de 500, esto es importante porque esto es una hipertrigliceridemia severa. Ahora, ¿cuál es la importancia en el caso de la hipercolesterolemia? Porque aumenta obviamente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y en el caso de la hipertrigliceridemia, no tanto por esto, sino porque los triglicéridos altos, más de 500 a más sobre todo, aumentan el riesgo de pancreatitis. El riesgo es diferente en este caso. Con esto no quiero decir que los triglicéridos altos no tengan cierto efecto sobre lo cardiovascular, pero su complicación más frecuente suele ser la pancreatitis. En el tratamiento, en el caso de la hipercolesterolemia, ya en el caso de la hipercolesterolemia, ustedes van a tener que el paciente con hipercolesterolemia, dependiendo de su factor de riesgo y su valor de colesterol LDL, tú le puedes dar dieta o fármacos, pero lo voy a resumir de manera muy sencilla, ya, de manera muy sencilla. Ya, solo podrías indicar dieta
cuando es un paciente sin factor de riesgo y que tiene LDL entre 130 y 189. Solo en ese caso diré, primero tu dieta, mejora, cambia, y de aquí en 3 meses te vuelvo a controlar. El resto de pacientes es farmacológico. ¿Y cuál es el fármaco de elección? Fármacos. ¿Cuál es el de elección? Estatinas. No, estatinas. Atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, estatinas. Esto te van a poner en el examen, Ya no te van a poner este de acá arriba. Este de acá abajo te van a poner. ¿Ya? Ahora, también hay otros fármacos para el control de la hipercolesterolemia. Sí, claro. Por ejemplo, tenemos ezetimibe, ¿no? O tenemos, por ejemplo, los inhibidores de PCSK9, pero este es más de especialidad. Tú acuérdate de las estatinas, sobre todo. Y en el caso de los triglicéridos, ya, en el caso de los triglicéridos, ya, ten presente algo. Solamente, ya, o sea, mejor dicho, de manera obligatoria, ya, obligatorio, uso de fármacos cuando los triglicéridos son mayores o iguales de 500. Si es menos de ese valor, queda a criterio del médico. Pero si es mayor o igual de 500, obligatorio fármacos. ¿Ya? Obligatorio fármacos. ¿Cuál es el fármaco de elección? Los fibratos. ¿Cuál es el fibrato más conocido? El gemfibrosilo, pero no es el único. Hay otros que tienen menores efectos adversos, ¿no? Que son todos los que terminan en fibratos. Ciprofibrato, bezafibrato, fenofibrato. Otros fármacos que se pueden utilizar, omega 3, por ejemplo, ¿no? Omega 3 ayuda a disminuir los valores de triglicéridos, ¿ya? Entonces, de manera sencilla podemos resumir así el tratamiento. Obesidad mórbida, no se olviden, es cuando tenemos un índice de masa corporal mayor o igual a 40. La alteración fisiopatológica más importante en el síndrome metabólico es la resistencia a la insulina, no se olviden. Acantosis, acrocordones en la clínica. Tratamiento de elección de hipercolesterolemia en diabetes, hipertensión arterial o coronarios, todos ellos son factor de riesgo, ya tienen enfermedad cardiovascular, no le vas a dar dieta, tienes que darle estatinas, todos ellos califican para fármacos. Fibratos en hipertrigliceridemia, ¿cuándo voy a dar? Cuando los triglicéridos sean 500 o más por el riesgo alto de pancreatitis aguda. Y esta es otra pregunta que suelen hacer. ¿Cuál es el efecto adverso más común relacionado con el uso de estatinas? Miopatía y en un extremo la rhabdomiolisis. Que recuerda que tú podrías ver la miopatía, qué tanta miopatía hay, midiendo CPK, que es esta enzima del músculo esquelético. Ya, esto también es, en dislipidemias también preguntan esto, ¿no? El efecto adverso.